Hola a todos. Vamos a por tres temas clave, de esos que siempre caen en los exámenes de la Constitución española: la corona, el Tribunal Constitucional y su reforma. La idea es ir al grano, a los datos que hay que saber sí o sí. El objetivo es muy claro, ¿verdad? Entenderlo todo para no dudar y sobre todo memorizar esos datos que marcan la diferencia en un test. Así que, ¡vamos a ello! Vale, aquí está la hoja de ruta. Empezamos con la corona, sus funciones y el refrendo, después sucesión y regencia. De ahí saltamos al Tribunal Constitucional para ver quién lo compone y qué hace. Y cerramos con la reforma de la Constitución y, por supuesto, un repaso final con las claves de examen. Muy bien, pues arrancamos con el título segundo de la Constitución, la corona. Vamos a ver las funciones del rey y, sobre todo, un mecanismo que es pregunta de examen casi segura, el refrendo. El artículo 56.1 es fundamental. Define al rey como, y cito, símbolo de su unidad y permanencia. Ojo con esto, porque la clave está en que no ejerce un poder ejecutivo como tal. Su función es arbitrar y moderar. Es decir, está al margen de la política del día a día. Vale, y aquí el artículo 62 nos lista algunas de sus funciones más importantes: sancionar leyes, convocar a las Cortes, proponer candidato a presidente. Pero, y aquí viene lo importante, lo que hay que subrayar de verdad, es que ninguna de estas cosas las hace por voluntad propia. Son lo que se llaman actos tasados, actos debidos, que siempre necesitan la validación de otro poder. Y aquí está el meollo de la cuestión. El artículo 56.3 dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Quién se hace cargo? Pues precisamente para eso está el refrendo, para trasladar esa responsabilidad a otra figura. Esta tabla es oro puro para el examen, hay que aprendérsela. Mirad qué claro se ve cómo se traslada la responsabilidad. Para actos generales, como sancionar una ley, firma, es decir, refrenda, el presidente del gobierno. Si es algo de un ministerio, pues el ministro que toca. Y mucho cuidado con las excepciones, que son las que suelen preguntar. Para proponer presidente y para la disolución de las Cortes del artículo 99, el que refrenda es el presidente del Congreso. Perfecto. Dejamos las funciones y nos metemos ahora con la continuidad de la corona. Es decir, vamos a ver las reglas de sucesión y qué pasa si el rey es menor de edad o queda inhabilitado. O sea, la regencia. El artículo 57 nos da el orden de sucesión, y es muy estricto. La regla general es la primogenitura. Y luego por orden, se prefiere la línea anterior a las posteriores, el grado más próximo al más remoto, y, aquí está el punto clave, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, el de mayor edad. Este orden es una pregunta clásica de examen. Bien, la regencia. Esto ocurre cuando el rey, por lo que sea, no puede ejercer sus funciones. Y es vital, de verdad, diferenciar los dos casos. Caso 1. El rey es menor de edad. ¿Quién es el regente? Su padre o su madre. Si no los hubiera, el pariente más próximo en la línea de sucesión que sea mayor de edad. Caso 2. El rey es inhabilitado, y esto lo tienen que reconocer las Cortes. Aquí el regente es directamente el príncipe o princesa de Asturias si ya es mayor de edad. ¿Se ve la diferencia? Es crucial para no liarse en el test. Cambiamos de tercio por completo. Nos vamos ahora al título noveno, a hablar del guardián supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Y aquí, como vamos a ver, los números son clave. Primer número que hay que tatuarse en la memoria. ¿Cuántos miembros tiene el Tribunal Constitucional? 12. 12 magistrados. Ni uno más ni uno menos. Es el número mágico de este órgano 12. Vale, son 12. Pero ¿de dónde salen? La distribución es otra de las preguntas clave. Vamos a ver. 4 los propone el Congreso, otros 4 el Senado. Llevamos 8. 2 los propone el Gobierno y los últimos 2 el Consejo General del Poder Judicial. Y un detalle importante, tanto el Congreso como el Senado necesitan una mayoría reforzada de 3/5 para elegirlos, lo que obliga a que haya pactos. Segundo número importante, ¿cuánto dura su mandato? 9 años. 9. Fijaos que es un periodo bastante largo, más que una legislatura. Y esto tiene una razón de ser, claro: garantizar su independencia de los políticos y de quien los nombró. Y el tercer número que no se nos puede escapar tiene que ver con la renovación. El tribunal no se cambia entero de golpe, se renueva por tercios, es decir, 4 magistrados cada 3 años. Así se asegura que haya continuidad y se evita que un único gobierno o parlamento lo renueve por completo a su gusto. Vale, ya sabemos quiénes son y cómo llegan ahí. Ahora toca ver lo más importante. ¿Qué hacen? Vamos con sus competencias. Bueno, pues el tribunal tiene varias herramientas potentísimas para defender la Constitución. La más famosa probablemente es el recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Pues la capacidad de tumbar una ley si va en contra de la Constitución. Luego tenemos el recurso de amparo, que sirve para proteger nuestros derechos fundamentales, los del título primero.
Y además se encarga de resolver los conflictos de competencias, ya sea entre el Estado y una comunidad autónoma o entre dos comunidades. Y llegamos a la última parte, el título 10. ¿Se puede cambiar la Constitución? Sí, pero no de cualquier manera. Vamos a ver los dos procedimientos de reforma que existen, que son muy importantes. Mucha atención ahora, porque esta tabla es la joya de la corona de este tema. Aquí está la diferencia entre los dos procedimientos de reforma. Por un lado, el ordinario, el del artículo 167. Para este se necesita una mayoría de 3/5 en ambas cámaras, y el referéndum es opcional. Este sirve para casi toda la Constitución, pero para tocar el núcleo duro, lo más protegido, o sea, una revisión total, el título preliminar, los derechos fundamentales o la corona, hace falta el procedimiento agravado de 168. Y esto ya es otro nivel. Mayoría de 2/3, disolución de las Cortes, elecciones, otra vez 2/3 en las nuevas cámaras y para terminar un referéndum que esta vez es obligatorio sí o sí. Vamos a centrarnos en una pregunta que puede generar muchas dudas. Una de esas preguntas trampa. ¿Para cambiar la Constitución hace falta siempre un referéndum? La respuesta es un no rotundo, y esto es una trampa clásica de examen. El referéndum solo es obligatorio sí o sí en la reforma agravada del 168. En la reforma ordinaria, la del 167, es opcional, y solo se celebra si lo pide una 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Muy bien, pues vamos a terminar con un repaso final, un flash de los datos más importantes que hemos visto. Esto es como tener las chuletas legales, claro, para el último empujón. A ver, si hay que quedarse con algo, que sea con estas mayorías. 3/5. Esta es la cifra para la reforma ordinaria y para que las Cortes elijan a sus magistrados del Constitucional. Y luego 2/3. Esta es la mayoría superreforzada, la difícil, para la reforma agravada. 3/5 y 2/3. Que no se olviden. Entonces, ¿cuál es el cerrojo final que protege la esencia de la Constitución, como la monarquía o los derechos fundamentales? Pues es precisamente ese, el artículo 168. Su procedimiento, con esa doble mayoría de 2/3 y el referéndum obligatorio, convierte la modificación de la identidad del Estado en una tarea casi titánica. Exige un consenso nacional enorme, y esa es precisamente su función.